Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos a esta Crevolution Session. Estamos ya en el mes de mayo del año 2025. Yo soy Luis Eduardo Pérez Mata, director general de Crevolution, y el día de hoy pues voy a ser moderador y anfitrión de esta, que sin duda va a ser una sesión muy interesante, porque como saben estaremos hablando de temas que son muy actuales, la aplicación práctica de la inteligencia artificial, las mejores prácticas en general y cómo estas se están redefiniendo en la atención al cliente dentro de lo que es todo el ecosistema de crédito. Entonces, bueno, pues antes de dar inicio, yo quisiera, primero que nada, agradecer a nuestro patrocinador Cranon, distribuidor de Genesis, quienes en esta ocasión están siendo nuestros patrocinadores y gracias a ellos podemos llevar hasta ustedes esta transmisión. Y para darles la bienvenida, pues quiero dejarlos con este video de nuestro patrocinador. Adelante. Muy bien, pues ya estoy por aquí de regreso. Ahora sí, para darles nuevamente la bienvenida a este panel que lleva por título Más allá del servicio, inteligencia artificial y mejores prácticas redefinen la atención al cliente en el ecosistema crediticio. Hoy vamos a tener una sesión que va a estar dedicada a explorar cómo la inteligencia artificial y las nuevas estrategias operativas en conjunto con el uso de todas estas tecnologías nos están ayudando a generar una transformación muy profunda de la relación que tienen las instituciones crediticias con sus propios clientes. Hoy estamos en un entorno donde las expectativas de los usuarios, de los clientes de las instituciones, pues también han evolucionado mucho. Y aparte lo han hecho a gran velocidad. La tecnología es una gran aliada para esto, porque nos ayuda a tener respuestas más ágiles, a tener respuestas personalizadas, pero no solo eso, sino que también nos abre la puerta para poder generar experiencias cada vez más humanas, cada vez más eficientes, cada vez más seguras. Hoy voy a estar acompañado por tres destacados expertos muy reconocidos en nuestra industria, expertos en tecnología financiera, en experiencia del cliente, en transformación digital, en cobranza, en crédito, en fin. Vamos a analizar junto con ellos cómo todas estas innovaciones están reconfigurando la manera en que tradicionalmente hemos entendido la atención al cliente y también están marcando el camino hacia un nuevo estándar cada vez más efectivo en este sector. En fin, les explico de manera general cómo está preparada nuestra sesión. La sesión tiene 3 etapas. En esta primera etapa me voy a permitir presentar uno a uno a nuestros panelistas invitados, quienes harán un planteamiento general acerca de su visión sobre nuestro tema central. Después de pasar esta sesión, cada uno de ellos tendrá algunos minutos para establecer esta posición. En la segunda etapa vamos a tener una sesión donde vas a tener la oportunidad de participar con nosotros a través de tus preguntas, que puedes dejar por escrito ahí en el apartado correspondiente en esta sesión por medio de la cual nos está siguiendo en Zoom. Entonces tú vas a poder hacer estas preguntas, nosotros vamos a ir tomando estas preguntas y sobre ellas generar una discusión, escuchar la opinión de nuestros panelistas invitados, abundar un poco sobre ellas, tener una discusión, ¿no? Hacer este tema algo que sea rico en cuanto a su contenido y a la interacción que tengamos aprovechando este gran conocimiento que nos acompañará el día de hoy.
Y esa será la segunda etapa. Esta etapa podría durar alrededor de unos 30 minutitos, dependiendo de qué tantas ganas tengan el día de hoy de participar con nosotros, ¿no? Y en la tercera etapa estaremos ya en el cierre de la sesión, solicitando a cada uno de nuestros invitados pues un planteamiento final, una conclusión, un cierre después de toda la discusión que hayamos tenido en las dos etapas anteriores. Cada uno de nuestros panelistas tendrá un par de minutos para eso y con eso estaremos cerrando para darle la palabra a nuestro patrocinador Cranon para pues hacer como una recapitulación y algunas palabras finales de esta actividad. En fin, esa es la dinámica. Desde ahora les invito a que vayan preparando sus preguntas y las vayan subiendo, ya en su momento las podemos ir respondiendo. Para dar inicio, bueno, pues yo quisiera en esta primera etapa invitar a que se venga por acá, se venga al escenario nuestra querida amiga Claudia López. Claudia es una destacadísima experta en Customer Experience y Voice of Customer and Digital Services. Tiene una trayectoria de muchísimos años ya en esta industria, en reconocidas instituciones. Es una consultora también independiente muy, muy reconocida. Y bueno, pues la invitamos a que nos acompañe por acá y te damos la bienvenida, Clau. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal, Luis Eduardo? Gracias por la invitación, como siempre muy honrada y muy entusiasmada de participar con ustedes. Al contrario, nosotros más que contentos de tenerte una vez más por aquí. Y mira, vámonos directo al tema. Fíjate que a mí me gustaría, en tu caso, dada la experiencia que tienes, pues hacerte una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza, ¿no? En este entorno del Customer Experience o del Voice of Customer, me gustaría conocer tu opinión y a lo mejor esto da pie para que puedas hacernos este planteamiento inicial, ¿no? ¿Tú crees que las herramientas de inteligencia artificial son para todos los mercados, para todo tipo de clientes, para todas las industrias? Me gustaría escucharte. Ok, gracias por la pregunta. Mira, la respuesta es, considero que sí, sí es para todos, pero depende de muchas cosas. Estas herramientas de inteligencia artificial deben ser muy cuidadosas para no explotarlas y que de pronto parezcan como hechos por talla, ¿no? Talla 2, la 3, la 4. Creo que no, creo que estas herramientas de inteligencia artificial deben estar diseñadas como trajes a la medida. Estos trajes a la medida que deben de tomar en cuenta muchos aspectos para ser implementadas y creo que de las cosas más importantes que se deben alinear antes de desarrollar este tipo de herramientas es entender en qué nivel de madurez digital se encuentra, por ejemplo, tu mercado, el país en el que estás operando o los países en los que estás operando y evidentemente, desde la perspectiva de CX, pues las preferencias de tus clientes. O sea, no puedes implementar algo sin estar claramente definidas estos aspectos. Entonces, no es lo mismo que desarrolles este tipo de herramientas en una industria que ya tiene madurez comprobada, como las fintechs, como la banca digital, evidentemente el e-commerce, las startups, las empresas mismas obviamente de tecnología, como acá los patrocinadores de la sesión, telecomunicaciones. Todas estas empresas tienen un nivel de madurez digital muy, muy importante. Entonces, evidentemente, aquí el diseño de tu herramienta pues va a tener muchísimo más, va a ser mucho más robusta, ¿no? Pero si de pronto estás operando en algunos sectores cuya madurez todavía está en proceso, como sectores de gobierno, tristemente debo hablar de sectores de salud, sectores educativos, en donde todavía no estamos en el lugar y en el nivel de madurez digital que sería lo deseable, pues ahí tus herramientas tendrán que diseñarse adaptadas a este nivel de madurez, ¿no? Y también es importante, hablaba yo un poquito ahorita de en dónde estás operando. O sea, hay países en donde ya tienes todo para que tus herramientas fluyan y estén al alcance de quien quieras ponerlas a disposición. Países como Chile, como Brasil, como Uruguay. O sea, Uruguay están súper desarrollados, Colombia y México, ¿por qué no? Países en donde
hay accesibilidad en costos, 5G por todos lados. Obviamente la madurez digital de estos países a nivel general pues es mayor y entonces las expectativas de lo que desarrolles con estas herramientas de inteligencia artificial pues tienen que estar acorde a ese tipo de nivel. Pero otra vez, yo me tengo que siempre colocar en la parte de la experiencia del cliente y no puedes o no deberíamos las empresas, los servicios que proveemos, desarrollarlos con inteligencia artificial sin considerar también el nivel de madurez de nuestros consumidores, de nuestro mercado. Entonces, dentro de este nivel de madurez, pues vas a encontrarte segmentos en donde el uso de los servicios digitales, de la inteligencia artificial, es su día a día. Pero también te vas a encontrar otros segmentos en donde no es su día a día, pero son muy autónomos cuando utilizan canales digitales o servicios que están operando con inteligencia artificial. Muy bien, ahí estamos magníficos. Ya después empieza a haber otros segmentos en donde sí la entienden, pero no están tan confiados de utilizarla y el uso tiene estas limitantes, ¿no? Y finalmente el otro grupo en donde dicen, no le creo, no le entiendo, yo quiero que me atienda una persona. Entonces, sí, obviamente es todo lo que se comenta y lo que se habla y los enormes beneficios que hay de tener herramientas apoyadas en inteligencia artificial y en las nuevas generaciones, en la nueva generación de inteligencia artificial, evidentemente a nivel masivo, en tareas repetitivas, en donde hay servicios simples de entregar, con procesos de autenticación sencillos, maravilloso. Pero no siempre es así, no podemos no tomar en cuenta nuestro mercado, entender quién es nuestro cliente, qué expectativas tiene, qué tan familiarizado está y qué tan preparado está, porque debe de fluir y debe de ser muy intuitivo y no deben sentirse desplazados o discriminados porque no entienden la herramienta, ¿no? Entonces son factores muy importantes en el diseño y en la implementación de este tipo de tecnología. Clarísimo, Claudia. Muchísimas gracias. Entonces, si entiendo bien, digamos que estas herramientas pueden ser para cualquier tipo de cliente, para cualquier tipo de industria, pero no todas las industrias están listas, ¿no? Ni todos los clientes están totalmente dispuestos. Eso. Muy bien. Claudia, te agradezco mucho y en un ratito vamos a regresar contigo para poder nuevamente tenerte aquí y poder abrir la discusión. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Muy bien, pues ahora invito a que me acompañe por acá a mi buen amigo Gustavo Romero, que es Country Manager, Country Director de Creditea México. Es yo creo que una de las voces más reconocidas dentro del ecosistema FinTech. Tiene una trayectoria también de lo más interesante y siempre a la vanguardia en temas tecnológicos, pero desde una perspectiva ya directa, ¿no? De la visión de lo que sucede en primera línea. Así que bueno, pues te damos la bienvenida, mi querido Gustavo, si ya andas por acá. ¿Qué andamos, Luis? Qué gusto verte. Muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación, igual a Acrovolution, por tenernos por acá. Muchas gracias por tus palabras y bueno, simplemente compartir un poquito experiencia y cómo vemos todo este tema de estas nuevas tecnologías. Y justo es lo que quisiera saber, ¿cómo ves, no? Porque, digamos, el tema es un poquito ambicioso. Queremos hablar de inteligencia artificial y mejores prácticas, pero de manera muy puntual de lo que está sucediendo en el ecosistema del crédito y cómo estas herramientas redefinen lo que entendemos por atención al cliente. Cuéntanos un poquito acerca de tu visión de esto. Sí, mira, a ver, yo desde mi punto de vista coincido con Claudia. O sea, estamos realmente en una etapa, en un momento, yo te diría histórico, ¿no? O sea, estaba platicando ayer con unas personas, lo comparábamos con un evento similar, digamos, a la revolución industrial, después el tema de Internet. Y ahorita el tema de inteligencia artificial, si bien está segmentado su aplicación y el uso de esta tecnología en distintas industrias,
yo te diría que es un poco como hay que subirse a la ola. Si no te subes a la ola, vas a estar fuera, sobre todo porque ya es un tema que deja tú todos los beneficios que puede traer, ¿no? Desde eficiencia operativa, puedes ahorrar costos, puedes personalizar o hipersegmentar tu atención al cliente. Todo eso está buenísimo, pero sobre todo ya los clientes te lo están demandando, ¿no? O sea, ya estamos viendo este fenómeno de todo en tiempo real, ¿no? Ahorita que nosotros estamos viendo cómo, por lo menos en Creditea, esta nueva generación, la generación Z, pues cada vez va siendo más relevante en nuestro caso, en la parte de nuestro portafolio. Como ellos ya te van demandando, oye, a ver, yo quiero tener una solicitud de crédito rápida, sencilla, y que me digas en 3 minutos si me vas a aprobar o no, porque si no me dices en 3 minutos, pues me voy con algunas otras opciones y después necesito que en cuestión, digamos, casi que de inmediatez, me puedas poner a mi disposición una app donde yo pueda consultar mis balances, mis facturas, mi saldo a pagar y que yo también pueda hacer transacciones. Y todavía más allá es, bueno, cada vez que yo te requiera, necesito que me contestes, ¿no? O sea, ya sabíamos este tema en redes sociales, que bueno, pues al final del día si un cliente te contacta por redes sociales, pues tienes cierto tiempo de margen para poder contestarle y que él sienta que lo estás atendiendo de una manera correcta. Pero esto ya digamos, se exponenció de una manera que las instituciones financieras, no importa si son bancarias o no bancarias, tienen que estar metidos en este tema de inteligencia artificial, no solamente porque es una tecnología que nos va a ayudar tanto a las instituciones como a los clientes, sino ya es, digamos, un must, ¿no? Que el usuario esté bien. Para mí es algo súper ambicioso, súper entretenido, ¿no? Te podría decir que sí es muy entretenido ver cómo nos podemos ir adaptando esta tecnología, pero sobre todo es cómo esta aplicación de la inteligencia artificial, hay gente que a lo mejor dice que tiene mucho miedo de aplicarla, porque si la aplico voy a parecer como un robot, que perdemos ese toque humano, ¿no? Entonces, yo te diría, el reto está en cómo aplicamos esta tecnología, pero no perdemos ese toque humano y ese es donde viene yo creo que el diferenciador. La tecnología está ahí, habrá algunas empresas que la empezarán a utilizar de manera más proactiva, otros serán más followers, pero la diferenciación de un producto que tú puedas ofrecer a tus clientes va a radicar realmente en cómo estás atendiendo a tu cliente y ahí es donde viene el diferenciador. Fíjate, Gustavo, qué interesante, porque yo creo que das en un punto clave que vamos a abundar en la segunda parte, que tiene que ver con una cosa es la tecnología como tal, que es una realidad y avanza rapidísimo, y el punto fino es cómo esa herramienta tú la conviertes en una experiencia, ¿no? De qué manera la utilizas para poder generar una experiencia. Hace no mucho tiempo tuvo Gabriel de la revista Evolution Magazine una entrevista donde el entrevistado, alguien del entorno bancario, acuñaba el término poliamor financiero, ¿no? Para referirse a esta facilidad con que los clientes hoy en día migran de una institución a otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde experiencia el cliente, todo este tema de la manera en que vive la experiencia, pues ayuda un poquito porque sí, hoy hay un poquito menos de lealtades y se basan en otros principios, ¿no? Así Totalmente de acuerdo. Yo creo que el cómo generar esa experiencia, y no nada más aplica para el sector financiero, crediticio en este caso, sino para muchas otras industrias, ¿no? Si te vas al tema de los viajes, ¿no? Que ha crecido mucho la industria después de la pandemia, todo tiene que ver con la experiencia, el tema de, digamos, y el tema gastronómico, restaurantes, la experiencia, o sea, todo va hacia allá y bueno, uno se tiene que adaptar a lo que el usuario, el cliente está buscando y esta tecnología ayuda mucho. correcto. Gustavo, te agradezco mucho este planteamiento inicial y si te parece, en unos minutitos volvemos para discutir aquí con el resto de los panelistas las preguntas que nos hagan llegar los participantes. Aquí andamos. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora llega el turno de nuestro tercer invitado y para eso le voy a pedir, por favor, a mi buen amigo Nelson Lavariega, Head of Collections de Mercado Libre y Mercado Pago, que se sume con nosotros porque sin duda desde esa experiencia de una institución tan importante, tan relevante, tan compleja, ¿por qué no decirlo también como es Mercado Libre y Mercado Pago? Pues viene a darnos una opinión. Bienvenido, Nelson.
Qué gusto verte por acá. Hombre, mil gracias, Luis Eduardo, y felicidades por los eventos siempre y estos foros que suman bastante para temas de tendencia y estar al día, y saludos a todos en el foro. Buenísimo. Nelson, yo sé, tu trayectoria es muy amplia, pero te has especializado mucho en el tema de collections, en el tema de recuperación de cartera, desde distintos ámbitos y en distintos momentos, ¿no? Y sé que siempre has tenido una visión muy clara, que me imagino a lo largo del tiempo pues también va evolucionando, pero yo te quiero hacer un planteamiento para ver tú cómo lo ves. Estamos hablando el día de hoy acerca de cómo la IA y las mejores prácticas redefinen el tema de atención al cliente, y tú estás en cobranza. Nosotros hemos defendido durante muchos años desde ICM y desde Crevolution la perspectiva de que la cobranza viene desde una visión de servicio al cliente y de venta de beneficios, ¿no? Pero me gustaría plantearte así la pregunta. Cobranza, ¿de qué lado la colocas? ¿Riesgo o atención al cliente en el entorno actual? Está buenísima la pregunta, y creo que es la rifa del tigre, ¿no? También, pero en general, yo te diría, a lo largo de vidas pasadas por ahí, he tenido la oportunidad de estar en el sector financiero, donde se recarga un poco más la cobranza hacia la parte de riesgo, ¿no? Para tener esos insights importantes y saber si hay algo que cambiar en los modelos de originación. Y después también he tenido la oportunidad de estar en la parte de atención a clientes, donde se recarga cobranza del lado de la experiencia del usuario. Sin duda creo que depende mucho del giro, ¿no? El Mercado Libre llegó en algún momento también a estar la cobranza del lado comercial, y lo que nos hemos encontrado es que realmente cobranza funciona mejor siendo un ente autónomo, generando insights hacia las demás unidades de negocio, como lo es el equipo de riesgo, como es el equipo de UX, como es el equipo de negocio, compartiendo qué es lo que se encuentra de primera mano con el contacto con el usuario, qué es lo que se encuentra en algún tema de desvío, y eso ayuda bastante, ¿no? También a generar estrategias unificadas, y no solo esperar que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino de nuestro lado tener la autonomía para sacar algún tipo de estrategia, descuento, siempre cuidando obviamente la rentabilidad del negocio, pero con prioridad en lo que nos comentan los usuarios, ¿no? Y sin duda, Luis Eduardo, algo que mencionaban por ahí, creo que eso lo traslado también hacia el punto del foro, que es de la inteligencia artificial, donde tenemos diferentes opciones. Sin duda tenemos muchas herramientas que hoy nos están ofreciendo inteligencia artificial, pero lo importante es saber qué es lo que queremos hacer. Tener súper claro cuál es el objetivo, y dependiendo del objetivo, saber cuál es la mejor herramienta para tomarlo, ¿no? Esa pregunta que tirabas al inicio, ¿dónde debe de estar cobranza? Pues bueno, también dónde debe de estar la IA, ¿no? Hoy es un tema súper de moda, donde la mayor parte de las empresas, al incluirlo en el CV, mencionan que tienen IA, y con eso consideran que ya tiene un peso relevante. La verdad que nos hemos encontrado sorpresas donde la IA solo es un tema de moda, y no la están aplicando como debe ser. Hoy se escucha bastante en la finalidad o en el proceso final del ciclo, donde es la atención al cliente. Pero previo a esto, para mí hay un trabajo donde puede aportar muchísimo, como es en perfilamiento de usuarios, en proyecciones, en identificar cuál es el mejor canal para contacto de cada uno de los usuarios, mejor método de pago para cada uno de los usuarios. La verdad que podemos hacer un montón de cosas con la IA, que no solo se vea reflejado en el tema de atención a clientes, sino previo en el tema analítico, tema estratégico. Para mí es parte fundamental hoy en día en Mercado Libre, ¿no? Más en la creación de modelos, ¿no? Siempre lo he mencionado, que si hay modelos para la parte de originación, también debería haber modelos en la parte de cobranza que nos predigan cuál es la mejor opción para cada uno de los usuarios, y con eso generar la mejor estrategia. Hoy, como lo mencionaba hace un momento los panelistas, hay una velocidad que nos está pidiendo las nuevas generaciones, y necesitamos siempre estar al día, pero generando una muy buena experiencia al usuario. No solo es llegar primero, es generar una buena experiencia para el usuario, para hacer prioridad al momento de tomar la decisión de a quién le tengo que pagar, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí, Lucedor. Qué interesante, Nelson. Muchísimas gracias. Esta idea de pensar en la cobranza, pues no específicamente riesgo, no específicamente atención al cliente, sino de manera autónoma, adaptándose a las necesidades de una institución, yo creo que es una respuesta
muy interesante. Nos va a dar para mucho para la segunda parte de esta sesión, así que te agradezco también que estés por acá, y si te parece, digo ya para que ya no te vayas de aquí, vamos a invitar a que nos acompañe también Claudia y Gustavo, que vengan para acá al panel principal, mientras nuestros participantes se empiezan a animar con las preguntas, porque, bueno, de hecho ya me llegaron por aquí las primeras, y pues recordarles a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión que pueden plantear sus preguntas a través de Zoom, ahí en la plataforma donde nos están siguiendo, en la sección de preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo la versión que tengan, o bien hacerlo dentro de la casilla del chat, si es que la tienen ahí habilitada. Muy bien, entonces, si les parece, miren, algunas de las preguntas seguramente serán de manera general, algunas serán muy específicas de acuerdo al perfil de ustedes, y si les parece, en lo que empiezan a llegar preguntas de nuestra audiencia, yo quisiera irme con una pregunta por aquí que me llegó que está enfocada, Claudia. Yo creo que tiene que ver con parte de lo que dijiste durante tu introducción, Claudia, que si bien no todas las industrias están listas, no todas las personas están listas, justo, ¿qué aspectos se deben considerar al implementar una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro, gracias. Híjole, pues acaba de comentarlo justo Nelson. Los aspectos que debes de considerar es, primero, ¿qué quieres hacer? Pero lo más interesante que te tienes que plantear es ¿para qué lo quieres hacer? Porque la herramienta es súper poderosa. La inteligencia artificial ya de verdad no tiene límite. Entonces, debes de entender claramente qué es lo que quieres hacer, pero otra vez, yo siempre me tengo que mover y ver qué es lo que necesita mi cliente. Si voy a implementar una inteligencia artificial para ahorrar, ok, el cliente sí, lo quiero mucho, pero estoy pensando en ahorrar. Si quiero implementar una herramienta de inteligencia artificial para crecer, muy bien, fabuloso. Pero si estoy con el sombrero del Customer Experience, del Customer Centricity, y quiero implementar una herramienta, sí, para estas otras cosas, pero no una herramienta de inteligencia artificial, para estas otras cosas, pero no pierdo de vista en ningún momento a mi cliente. Necesito saber, una vez más, recordar quién es mi cliente. ¿Es nativo digital? ¿Le encanta el autoservicio? ¿O dentro de mis segmentos de clientes también tengo baby boomers? Hay empresas y hay industrias que su gama de clientes es enorme. Y tienes todas las edades y todos los estilos y todas las generaciones. Entonces, necesitas recordar y tener siempre presente qué quieres hacer y para qué quieres hacerlo. Y dentro de esta perspectiva, no puedes perder de vista quién es tu cliente, no puedes perder de vista qué expectativas tiene el cliente del servicio que le estás entregando o del producto que le estás entregando. Y si el implementar este tipo de herramientas le va a generar más fricción o le va a generar más felicidad. Porque lo acaba de comentar también Gustavo. Ahí está la ola y si no te subes a la ola te quedas atrás. Sí, pero si la implementación de estas herramientas quieres que genere relaciones de largo plazo con tus clientes o con tus consumidores, necesitas tenerlo siempre presente, no generarle más fricción a costa y tener altísima productividad y reducir tus costos y hacer más masivos tu alcance a costa de que el cliente sufra y que tenga en cada punto de contacto con tus herramientas puntos de dolor y no puntos de no momentos wow, ¿no? Entonces, estos aspectos son muy importantes. Entonces, siempre es qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer, y de ahí partimos para poder generar la idea y el alcance de este tipo de herramientas. Gracias, Claudia. Gustavo, por alusión, ¿qué opinas? A ver, creo que es hacer esta estrategia de implementación de una manera ordenada y estructurada, ¿no? Coincido con Claudia, o sea, no
no es hacerlo por hacer y decir, pues todo el mundo lo está haciendo, algo tengo que hacer y voy a lanzar. No, ¿no? Como coloquialmente decimos, no hay que aventarse o no hay que aventarse como el borras, ¿no? En este tema de la inteligencia artificial, sino hay que tener esa planeación, porque posiblemente lo que esté haciendo inclusive tu competidor más directo, posiblemente no sea lo que a ti te vaya a funcionar o lo que tus clientes están pidiendo. Casos sonados donde hay toda una automatización extrema, digamos, en la atención del cliente, ¿no? Digo, a todos nos ha pasado que de repente quieres contactar, vamos a llamarle al banco X, y tienes un menú, ¿no? Y ni siquiera estamos todavía en la etapa pre-AI, ¿no? En la etapa, digamos, de un contestador automático, 5 opciones, ninguna opción es la que tú necesitas, marca 0, y te contestará una persona, y un tiempo de respuesta enorme, te desesperas, no cuelgas, y al final nadie te resolvió tu problema, ¿no? Entonces yo creo que el tema de poder saber para qué la quieres, cómo lo vas a hacer, como decía Claudia, yo creo que es fundamental, porque posiblemente hay muchísimos aplicativos. En el caso de Nelson, muy enfocado a la parte de cobranza. A lo mejor nosotros lo queremos hacer en la parte de originación, o queremos hacer una aplicación de inteligencia artificial punta a punta, pero ese es un proyectote, ¿no? En nuestro caso particular, que operamos en distintos países, principalmente de Europa, países bálticos, Australia y México, para nosotros este año es crítico en hacer implementaciones de inteligencia artificial, pero cada país tiene su propio roadmap, ¿no? Tenemos algún baseline, pero no es lo mismo lo que vamos a implementar en Australia que lo que vamos a implementar en México. En México es súper importante el tema del toque humano, no perder ese contacto con el cliente. Entonces, nuestra aplicación de inteligencia artificial va a decir, bueno, a lo mejor esta aplicación va a servir para automatizar a lo mejor tareas repetitivas, responder preguntas frecuentes, cosas que a lo mejor son sencillas y que el cliente no tiene ni tiempo ni voluntad de estar esperando a que le conteste un agente, ¿no? Eso rápido lo podemos automatizar. Problemas más específicos, por ejemplo, alguien que se atrasa, ¿no?, en sus pagos, que quiere hacer una reestructura, que quiere realmente tener ese contacto personal con la gente, que alguien le resuelva, posiblemente entra a un canal de AI y dependiendo de este tipo, digamos, de análisis predictivo, análisis de sentimiento de lo que está viendo el cliente, inmediatamente lo canalizamos con un agente. Que ese agente ya con ese historial que posiblemente le da todas esas interacciones que tuvo con la plataforma, le va a poder dar una mejor respuesta al cliente. Para complementar lo de Claudia. Muchas gracias, Gustavo. Qué interesante punto de vista. Yo agregaría quizá que sí, efectivamente hay que saber para qué la vas a usar, conocer tu cliente y demás, pero yo creo que incluso en muchos casos hay un paso antes, y creo que ahí todavía nos falta un poquito, que es comprender lo que tenemos entre manos, ¿no? Es decir, entender de qué se trata. Yo tengo que confesarles que entre más trato de involucrarme y de entender, más me pierdo. Me doy cuenta de que es enorme el panorama, las posibilidades, y tener una guía práctica como para poder identificar para qué sirve cada cosa, es yo creo que un primer paso, ¿no? Y creo que por ahí, incluso dentro del sector fintech, que es el más evolucionado en materia de aplicación de la tecnología, incluso ahí pues todavía hay mucho campo por desarrollar en cómo hacer un uso más eficiente a partir del conocimiento del potencial de las herramientas, ¿no? Bien, muchas gracias. Quisiera yo, ya llegaron un montón de preguntas, es cosa de que empiece uno y empezaron a llegar ya varias preguntas, así que voy a ir planteándoselas. Y hay una que llega que yo creo que el adecuado para empezar la respuesta eres tú, Nelson, porque dice, ¿qué estrategias o prácticas tradicionales se han adoptado de manera exitosa a la inteligencia artificial en tema de cobranza? Súper amplia, pero creo que la experiencia del usuario para mí ha sido fundamental en el tema de adoptarse a la IA. En general, creo que los procesos no van a cambiar, o la esencia no va a cambiar, simplemente la velocidad y la forma de ejecutar ese proceso. Por ejemplo, hoy tenemos con la inteligencia artificial posibilidad de tener 24/7 atención hacia los usuarios, tenemos posibilidad de generar esto que mencionaba Gustavo,
un speech adecuado para cada tipo de generación, para cada tipo de segmento de la República, poder generar eso que tal vez hoy un representante telefónico no lo pueda hacer, para mí ese es el valor agregado. Eh, Después, el tema de análisis y estrategia para mí es fundamental, ¿no? Cada vez que comenzamos a decir en dónde podríamos utilizar la inteligencia artificial, a mí me encanta ir siempre buscando cuál sería el primer paso, ¿no? Y para mí el primer paso tal vez es convencer al equipo que si necesitamos o no necesitamos incluir a la inteligencia artificial. De lo contrario, si el equipo no está convencido, por ahí va a ser un poco complicado transmitir el apoyo hacia los usuarios. Y después hay que tener conciencia de que no viene a reemplazar ningún tipo de posición, personas, viene a mejorar, ¿no? Una vez que tengamos en el entendido de que no viene a reemplazar y que se necesita alguien detrás alimentando la IA para generar predicciones, para generar textos, para generar estrategias, creo que va a haber una mezcla o va a haber un mix bastante importante, ¿no? Pero hoy no creo que esté reemplazando, sí, seguro está mejorando, ¿no? Porque la experiencia del usuario, como hoy lo piden las nuevas generaciones, está adaptándose, ¿no? Mencionaba ahí, Gustavo, también el tema de la revolución industrial. Yo pondría un ejemplo tal vez un poco más cercano, que es cuando nació el marcador predictivo, ¿no? El marcador predictivo era el wow, todas las empresas decían, tengo marcador predictivo, pero después cuando revisabas la estrategia, decías, hijo, prefiero que sigan marcando manual, porque la persona que está detonando la estrategia no tiene realmente los conocimientos y no tiene la experiencia. Para mí pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Si la persona que está atrás detonando, alimentando toda la estrategia no tiene la experiencia, va a ser muy complicado. Seguro sí se va a dar, pero va a ser muy complicado y el proceso puede ser hasta un poco más doloroso, ¿no? Entonces, respondiendo es, no creo que reemplace, sí creo que mejore muchos de los procesos que tenemos, más de cara hacia la experiencia del usuario. Muchas gracias. Fíjate que hace poquito me llegó a mis manos un estudio que se hizo en abril precisamente de este año, el mes pasado, que por ahí publiqué un extracto que lo subía ahí a LinkedIn. Es un estudio que hicieron en conjunto la Universidad de Yale y no recuerdo un par de universidades en China, que el nombre era How Good is AI Twisting Arms, es decir, cambiando los roles, un experimento en cobranza, ¿no? Y dentro de las conclusiones así más significativas era que si tú dejabas operar en ciertos tramos de mora la inteligencia artificial solita, tenía muchas dificultades compitiendo con un humano, ¿no? Si tú, por ejemplo, a largo plazo dejabas a un humano haciendo una tarea repetitiva sin más recursos, como si fuera una inteligencia artificial, sin tener que estar dando más elementos, en el corto plazo tenía mejores resultados, pero a la larga pues tenías efectos de la rotación y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces la conclusión final es que en este momento sigue siendo para ciertas tareas en cobranza más efectiva la interacción humana, pero el modelo ganador sería un modelo híbrido, ¿no? Es decir, donde puedas identificar en qué momento y para qué tareas usas la inteligencia artificial, en qué momento, para qué tareas y con qué habilidades usas a personal, pero que tiene que estar altamente entrenado, ¿no? Entonces, creo que hace sentido con tu conclusión, porque finalmente es el uso de una herramienta que complementa lo que hoy en día estamos ya llevando a cabo, ¿no? Bien. Aunque bueno, hay prácticas, la pregunta esta que te hicieron empezaba por decir qué prácticas de la cobranza tradicional se pueden llevar a la inteligencia artificial. Yo diría que hay algunas que definitivamente no vamos a llevar para allá, ¿no? Como las tácticas de cobranza más rudas. Imagínate un bot por ahí con esas prácticas, pues no creo que sería muy buena idea, ¿no? A ver, tengo varias preguntas. Esta creo que está interesante para que podamos responderla entre todos. ¿Qué opinan del uso y difusión de los voice bots que alucinan y o que son hiperempáticos? ¿Qué tan efectivos son en su opinión? ¿Qué tan efectivos son los voice bots y cuál es su opinión? ¿Quién quisiera empezar? A ver, si quieres yo me lanzo primero. Adelante. Creo que hemos visto, ¿no? Primero,
el lanzamiento de estos chatbots, ¿no? Y un chatbot, pues, básicamente te resuelve o te resolvía ciertas preguntas, pero sin una utilización del lenguaje natural, ¿no? Que yo creo que la parte de inteligencia artificial entra ahí, ¿no? Que si tú estás hablando con un bot, sientes que estés hablando con una persona, ¿no? Entonces es como la evolución de ese bot y realmente se vuelve más como un asistente virtual. Hay de todo, ¿no? O sea, yo te diría que acá un poco la estrategia que nosotros estamos siguiendo es sí aplicación, digamos, de la tecnología o diseño de la estrategia de implementación de la IA, pero con empatía, ¿no? O sea, si hay una empatía, si sientes que, ok, ¿no? O sea, en este análisis que estuvimos haciendo previo al inicio de este año, veíamos soluciones donde realmente el bot le contestaba al usuario de, uy, sí, siento que estás pasando por un problema económico, un problema financiero, y realmente lo sentías natural, ¿no? Y se esperaba, hacía las pausas, dependiendo de lo que el cliente contestaba, el bot decía, bueno, te doy estas dos opciones, o sea, hay soluciones muy avanzadas. Si es, digamos, sobre demasiado, como dice aquí la pregunta, alucinante o muy, digamos, cozy, pues a lo mejor sí podría crear un poco, digamos, de fricción con el usuario, ¿no? Pero yo creo que la respuesta va a estar en si realmente tus usuarios, tus clientes están tomando una buena aceptación de estos asistentes virtuales, ¿no? Que le podemos llamar. Muchas gracias. Clau, Nelson, ¿quieren abundar algo sobre esta pregunta? Dale, A mí sí me gustaría abundar porque, ay, perdón, dale, Clau. me atravesé con, gracias, Nelson. Sí, yo creo que justo Nelson comentó algo de los marcadores predictivos, en donde se ponen de moda. Gustavo habló de los IBRs, o sea, son herramientas que si están diseñadas por alguien que no comprende la operación, pues pasan estas cosas, ¿no? VoiceBot que alucinan, que te dan respuestas incorrectas, y que termina el usuario diciendo, te odio, no me entiendes, no sirves para nada, y le escriben eso al VoiceBot. Pero pues es que todo tiene que ver con la estrategia, igual perdón que lo sobrecomunique, pero ¿qué es lo que quieres lograr con tu herramienta? Y que no sea esta visión que tienes de esta implementación, una fricción para el cliente. O sea, si le estás provocando más problemas que soluciones, a corto plazo a lo mejor vas a reducir un montón las necesidades de personas o el volumen de interacciones humanas, pero a largo plazo, o sea, esto no va a funcionar. Entonces, estos VoiceBot tienen que estar diseñados, sí, por personas expertas en estas nuevas tecnologías, pero también tienen que considerarse aspectos estratégicos, aspectos de experiencia, indicadores. O sea, estas herramientas deben de tener definido un indicador de éxito o varios indicadores de éxito. Y de pronto implementas la tecnología y la dejas y entonces es el marcador predictivo que parece matraca, llamada tras llamada, o el IBR que entra y buscas el menú y no entiendes nada y lo vuelves a escuchar y otra vez dices, ¿dónde está la opción? No la encuentro. Y en un VoiceBot va a pasar lo mismo, ¿no? Va a ser una tecnología que está diseñada por alguien que a lo mejor es un genio en temas tecnológicos, pero si no está considerando temas estratégicos y temas de cultura y temas de entender cuáles son las necesidades y las emociones del cliente, nos va a ir muy mal con este tipo de herramientas. Entonces eso pasa, ¿no? Empiezan a hacer VoiceBot que alucinan, que dan respuestas erróneas, que dicen, estoy aprendiendo, perdón, y pues el cliente no está para estar enseñándole a tu bot, ¿no? Esa tarea te toca a ti. Así que creo que sí tiene mucho que ver la intención y quién está haciendo este diseño, quién está participando y cómo lo estás midiendo. Ya. Muchas gracias, Claudia. Nelson, ¿querías decir algo? Sí, creo, solo para complementar por ahí con lo que mencionaba Gustavo y Claudia, el tema de reentrenamiento del voz, ¿no? Es importante tener factores y KPIs de éxito para saber si está funcionando o no está funcionando. No puedes caer en un error a tener un VoiceBot extremadamente empático
y tu cliente tal vez necesita la información directa y concisa. O realmente también necesitas tener del otro lado el extremo donde tienes un usuario que necesita el acompañamiento, como lo mencionaba Gustavo, donde le diga, entiendo la situación tan complicada por la que está pasando y hasta te van a marcar de vez en cuando se sientan solos para escuchar el voice bot, ¿no? Pero para mí el reentrenamiento, la medición y estar buscando siempre perfeccionar la herramienta es primordial, ¿no? Que no caigamos en el punto de tengo inteligencia, como lo mencionaba Clau, artificial, y quito 5 personas y ya me ahorré el costo de 2 personas. Tal vez esas 5 personas ahora las vas a necesitar para medir y estar monitoreando el funcionamiento correcto de la herramienta, ¿no? Muchas gracias, Nelson. Fíjense, ahorita que estamos hablando de VoiceBot, pues hace su aparición el chatbot, ¿no? Hay una pregunta aquí muy interesante, es un poquito amplia. Dice, hablando de chatbot con inteligencia artificial, el camino tradicional en empresas con camino de vida largo es primero la operación contesta, después un chatbot rígido y por último se implementa la inteligencia artificial. Pero para una empresa naciente, ¿consideran mejor saltar directamente a la IA con el disclaimer de que si su respuesta no es suficiente, que salte a un operador? ¿O consideran migrar poco a poco con los costos asociados? Es decir, ¿aceleramos el proceso tecnológico o asumimos los costos operativos? Es buena pregunta, ¿eh? ¿Quién dice yo? Ahí me parece que otra vez, perdón que parezca reiterativo el tema, pues depende del mercado. O sea, si tu mercado es de nativos digitales, desde el día 1 ellos van a estar esperando servicios de este tipo, con este tipo de herramientas, con este tipo de inteligencia artificial. Y a los nativos digitales les interesa poco hablar con alguien, con un humano. Entonces, si es tu chatbot lo generas desde un inicio con fluidez, intuitivo, claro, pertinente a tu servicio y pertinente a tu mercado, te lo puedes brincar la parte del operador primero, pero esto no aplica en todos los mercados. Y si tu mercado no es solamente de este segmento de la población, sí puede ser muy riesgoso que no tengas esta capacidad de que el usuario llegue con un operador antes o después o en algún momento cuando el cliente lo decida, porque aparte no deberías tú de colocarlo donde yo quiero. El cliente, desde la cultura del cliente al centro, debería tener debería ser democrático, ¿no? Yo decido ahorita hablar o decido autoservirme y eso pero tiene mucho que ver también el mercado y el segmento con el que estás interactuando. Así que esa sería mi opinión respecto a este tema. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? Nada más para complementar a Claudia, o sea, coincido totalmente. Va a haber gente que no tiene tiempo de estar esperando, que quiere una respuesta rápida. Va a depender mucho también del asunto. Si es algo fácil de resolver, posiblemente pues vámonos con la tecnología. En nuestro caso de crédito, si son temas sensibles, ¿no? A lo mejor igual en el área que lidera Nelson, la parte de cobranza, temas sensibles, una suplantación de identidad, un tema de reestructura, pues posiblemente la inteligencia ahí se quede corta y la resolución venga mejor con un agente. Entonces, conforme le vayas dando tú las opciones al cliente, a nosotros nos funciona muy bien, y los usuarios prefieren estar utilizando más la app, ¿no? La app de Creditear. Entonces, ahí, ¿no? Tenemos nuestro punto de contacto, puede ser WhatsApp, puede ser el chatbot, y el cliente va decidiendo hacia dónde, ¿no? Entonces yo creo que un poco el reto tecnológico y de implementación, por lo mejor esta pregunta puede decir, a lo mejor puede ser las dos cosas. Para ciertas cosas vas primero con la tecnología, para otras cosas vas con el operador y a lo mejor tu política empresarial es, bueno, pues es que yo no tengo temas de costos, ¿no? A lo mejor tu política es decir, oye, ¿sabes qué? Mi costo de atención al cliente está creciendo mucho, tenemos que optimizar, y a lo mejor ahí tu estrategia cambia. Pero va a depender mucho, como dice Clau, de cómo quieres posicionar tu servicio con base a las necesidades de tu cliente. Muchas gracias. Bien, Nelson, ¿quieres hacer algún comentario o nos vamos a la que sigue?
La que sí, Luciano, para darle oportunidad. Igual yo nada más agregaría, hace poquito alguien me estaba comentando que un indicador para saber cuáles pueden ser tareas rápidamente automatizables, pues tiene que ver entre más simple, de mayor volumen y más repetitivo, pues es más candidato a poder llevar a cabo un proceso directo a irte a una automatización full, ¿no? Claro. Bien, vamos con la siguiente. ¿Qué tan preparadas para el uso de la inteligencia artificial están las organizaciones en México y en Latinoamérica hoy? ¿Cómo perciben ustedes esto? ¿Qué tan preparadas están las empresas en general? Porque sí entiendo lo que comentaba Clau hace un ratito, ¿no? Hay sectores y sectores, pero de manera general, ¿cómo lo perciben? Si quieres, ahí comienzo. Creo que la emoción y la energía se tiene. Por ahí creo que hace falta un poco de preparación y tener como lo que implica el tener una herramienta tan poderosa, ¿no? Como bien lo mencionan por ahí en las películas, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Para mí es donde todavía nos hace falta bastante en comenzar a tener el personal capacitado para generar y retroalimentar a las diferentes herramientas. Presupuesto, yo creo que la mayoría de las empresas se tienen, la energía, las ganas, pero hoy todavía nos hace falta un poco en cuestión de capacitación hacia el equipo y también de benchmark. Por ahí creo que lo mencionaba en la pregunta anterior, creo que no está peleado salir con un tema de voice bot, un chatbot o con vía telefónica. Para mí es cuál es la mejor experiencia que se está brindando en mi sector. Y de ahí tal vez tratar de mejorarlo, ¿no? Porque tal vez como lo mencionaba Clau, en mi sector no es necesario algún chatbot y por el simple hecho de entrar en moda, entrar con este tema de IA, lo implemento y tal vez lo único que genero es un descontrol terrible en mis usuarios. Para mí, se tiene una gran camino por recorrer todavía. Falta un tema regulatorio también, que seguro vamos a ver en pocos momentos, porque hoy ya está el tema de, antes de comenzar una charla, tienes que mencionar que habla a tu agente virtual o habla a tu asesor virtual, porque ya estamos llegando a un punto donde ya existe la confusión si es realmente un robot o es una persona la que está del otro lado. Para mí falta todo un tema regulatorio que sin duda va a marcar un antes y un después también para el uso de la IA, que hoy está muy libre, ¿no? Y que podemos experimentar y hacer prueba y error, pero sin duda todavía nos falta un paso que es la capacitación y que el equipo se la crea también, que necesitamos eso. Todavía los siento un poco renuentes a decir, hijo, no sé si implementaría, estaría poniendo en riesgo algún tema ¿no? de mi estancia en la compañía o algo así. Entonces siento que estamos un poco por ahí, de mi percepción. Y para que llegue la política pública, pues hay que esperar sentaditos. Todavía siempre, ya cuando llega a modificar cosas que ya se modificaron solas, ¿no? Sí, o a desacomodar lo que estaba acomodado. Pero así es esto, la innovación así siempre ha funcionado, con todos los grandes saltos en tecnología que se han tenido en esta industria y en cualquier otra. Primero viene la innovación, lo que pasa es que se ha acelerado mucho en los últimos años, entonces, bueno, pues de por sí ya era tarde que llegaba porque se tiene que analizar muy bien un tema regulatorio y ahora pues con tanto cambio es más difícil, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Quieren agregar algo o nos vamos a la siguiente? Avancemos. Vamos a la siguiente, porque si hay varias, fíjate que está muy animada nuestra audiencia. ¿Cómo encuentran el equilibrio entre la automatización impulsada por inteligencia artificial para la eficiencia y la necesidad de mantener un toque humano y personalizado en la atención al cliente? Ándale, esa es como la clave de oro que todos quieren, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder calibrar esto? ¿Qué experiencias tienen? No sé, Gustavo, ahí ustedes se encreditean. A ver, mira, yo te diría que es todo un reto, o sea, no es nada fácil, pero yo te diría que habría que hacer o sea, partir de dos pilares, ¿no? El diseño, ¿no? De tu estrategia de implementación de IA, pero
con el componente de la empatía, ¿no? Porque si al final le dices, bueno, ¿sabes qué? Yo nada más quiero eficientar, quiero ahorrarme costos, quiero tener un chatbot, voicebot o lo que sea, reduzco mi plantilla, pues al final del día estás dejando de lado al cliente, ¿no? Y sobre todo en los países latinoamericanos es muy común decir que siempre va a haber ese componente humano, no lo podemos descartar. Nosotros cuando estábamos haciendo esta planeación, pues bueno, una empresa global, quieres hacer una implementación global, quieres hacer economías de escala y dices, no, pues a ver, esto parejo para todos, ¿no? Y como decía Claudia, no, es un traje a la medida y más cuando son mercados diferentes. Entonces, bueno, tomemos esto y vayamos en específico a ver qué necesita más México. Esa es una. Y sobre todo la intervención estratégica del agente humano, ¿no? ¿Cuándo tiene que entrar el agente? ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo lo requiere? Yo creo que esa coyuntura entre el tema del diseño de la estrategia y cómo cuándo entra la inteligencia artificial y cuándo puede entrar el toque humano, va a ser tu diferenciador. Nosotros aquí igual internamente decimos, bueno, hablando de productos, qué vemos en el mercado en México de crédito, fintech se está moviendo muchísimo y la tecnología ahí está disponible para todos. Tenemos más de 10 empresas a nivel global que están con soluciones de inteligencia artificial muy robustas. Entonces, ¿cuál escoges? ¿No? Esta, la otra, las dos, tres. Un poco lo que decía Nelson, es decir, yo creo que hay esa intención de subirse a la ola, de hacerlo, pero creo que hay muchas empresas que no saben cómo, ¿no? Y en estos temas nosotros sí buscamos no nada más medir, y hablando un poquito de KPIs, no nada más medir la eficiencia de qué tanto vas a automatizar, qué tanto te va a servir, pero cómo podemos meter otros KPIs que son relevantes, ¿no? Cómo medimos el sentimiento del cliente, la satisfacción emocional, ¿no? ¿Cómo es la claridad en mi comunicación? O sea, el chatbot o el voicebot es claro en lo que está respondiendo, en lo que está preguntando. Entonces, creo que entran en juego otros indicadores que nos van a ayudar si realmente la inteligencia artificial está siendo efectiva, está metiendo el componente humano. Y a nosotros sí nos han dicho, a mí la verdad me gusta mucho el servicio de calidad porque siempre, si yo necesito algo, habrá alguien que me pueda responder, ¿no? Entonces, ahí está la necesidad, la mantenemos, pero también estamos muy conscientes que tenemos que implementarla. Les voy a contar un ejemplo que podría sonar muy chusco, pero nos pasó en la parte cuando estábamos en esta etapa beta, digamos, de estar calibrando, viendo los prompts, qué hacemos, qué configuramos, ¿no? Y esto, digamos, fue en un círculo cerrado. Estábamos simulando, ¿no? El cliente que quería hacer un pago, ¿no? Del crédito. Y el cliente decía, a ver, le preguntaba, no me acuerdo si era a través de voice o chat, pero el punto es que el cliente estaba solicitándole a la inteligencia artificial que quería realizar un pago. Bueno, pues nosotros tenemos estas opciones de pago, ¿no? Pero el cliente decía, no, a ver, yo quiero pagar en Farmacias Guadalajara. Y la inteligencia le contestaba, pero no, usted no tiene que ir a Guadalajara a pagar. Se puede pagar aquí en la Ciudad de México por y la persona, sí, pero no, yo quiero la farmacia. Y bueno, entró un círculo vicioso que de ahí no salió, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pues sí, a lo mejor chusco, pero que puede pasar. La inteligencia tiene que aprender, tiene que iterar, hay que calibrar y no hay nada más que, ahora sí que test and learn, como dicen por ahí. Claro. Muchas gracias. ¿Les parece? Nos vamos con la siguiente. A ver, Claudia, yo sé que a lo largo de tu trayectoria tú has tenido que vender muchos proyectos a la dirección en distintos lugares donde has estado, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha tocado pasar por ahí. Entonces, esta pregunta me parece interesante, creo que se refiere a eso. Dice, ¿cómo podemos hacer para que yo creo que aquí quiere decir empresa, para que una empresa pueda invertir en una herramienta tan importante para CX, ¿no? Yo creo que ahí quiere decir una empresa. Bueno, pues una opción es que llamen a nuestros amigos de Cranon, seguramente lo tendrán que decir, pero internamente, ¿cómo puedes hacer para vender un proyecto de este tipo? Bueno, pues la realidad es que si quieres vender un proyecto de este tipo o de cualquier tipo, pues necesitas hablar de indicadores económicos, o sea, la experiencia, la voz del cliente,
todo eso tiene un componente cualitativo muy poderoso, muy poderoso, pero necesitas tener la capacidad de traducir eso a indicadores económicos. Si no, las empresas lo entienden como poesía barata. Entonces, y nadie te compra poesía barata. Entonces, hay que hacer esa traducción de toda esta riqueza de información cualitativa que te brinda los programas de voz del cliente, todo lo que hay en redes sociales que habla de ti como empresa, todo lo que implica los niveles de satisfacción, el nivel de relacionamiento a largo plazo que tienes con tus clientes, lo tienes que traducir a indicadores económicos para que puedas hacer casos de negocio con un retorno de inversión claro, para que puedas vender esto a quien es el tomador de decisiones de este tipo de proyectos. Ahora también, no se trata de invertir y gastar un montón, o sea, realmente hay que entender cuál es la intención, y algo que dijo Gustavo, y vas iterando, o sea, puedes tener una etapa inicial y en base a los resultados, ya que tu caso de negocio se cumple, evidentemente ya trajo ese resultado favorable para el negocio, pues dices, ya vieron que sí, que no es poesía, pues vamos por más, ¿no? Pero sí tienes que partir de indicadores económicos, porque nadie te compra poesía en estas fechas. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Definitivamente. Y creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Hay una frase que usan los ingenieros, hechos y datos, aquí son pesos y datos, ¿no? Exacto. Oye, Totalmente. Nelson, mira, creo que esta pregunta es en general, creo que el tema de seguridad de la información y privacidad es fundamental, pero aquí la pregunta va enfocada a cobranza. ¿Cómo se aborda la privacidad y la seguridad de los datos, la seguridad de la información, con el uso de inteligencia artificial en cobranza? ¿Qué medidas se toman, yo creo que de manera general, ¿no?, para proteger la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes? Vale, a ver, de nuestro lado por ahí, todos los bots que tenemos disponibles con los usuarios, siempre existe como una pregunta clave para identificar que estoy hablando con Gustavo, con Claudia o con Luis Eduardo, ya sea el mail, número de usuario, número de contrato, lo cual te da pauta para comenzar a hablar de otros términos, y eso también genera seguridad hasta en el mismo cliente, ¿no? Después, mencionar algún tema mucho más sensible, como algún descuento, algún monto, previo a esta validación, genera incertidumbre hasta la persona que está contestando el bot, ¿no? Saber que estás trayendo cantidades o información sensible antes de validar, creo que genera desconfianza. Nosotros siempre lo hacemos de esa manera, generamos alguna pregunta que sea algo fácil de recordar para el usuario, ya sea mail o número de cliente, y de ahí partimos, ¿no?, a tener toda la charla, y cada vez que quiera retomar la conversación, hacemos lo mismo, ¿no? Pero por ahí es lo que hacemos desde el lado de Mercado Libre, siempre validar identidad antes de comenzar con algún tema de información. Muchas gracias, Nelson. No sé, ¿algo que quisieran agregar, Claudia, Gustavo? No. Ok, muy bien. Pues vamos con otra pregunta. Nos quedan como 7, 8 minutitos y varias preguntas. Entonces, a ver si podemos responder la mayor cantidad posible. Dice, hola, mi empresa se dedica a vender créditos individuales principalmente. Actualmente en mi sucursal estamos más enfocados en el nicho de pensionados, IMSS. En general, ¿en qué área y o qué herramientas me podría ser de más utilidad para poder aumentar el volumen de ventas para mis asesores? Gracias. Pues en ventas, ¿no? Sí, en ventas, y además, si estamos hablando de pensionados del IMSS, Luis Eduardo, pues estamos hablando de un segmento en donde la adopción de los canales digitales no es precisamente la más popular. Creería yo que pues lo primero sería evaluar si realmente una tecnología de inteligencia artificial
te puede ayudar a mejorar tus ventas en un canal en un mercado como el de pensionados del IMSS. Creería yo que donde sí hay una alta aplicabilidad sería en los entrenamientos y los juegos de roles que se podrían implementar en tu fuerza de venta. Evidentemente, este tipo de ventas, que me imagino un poco que es de canvaseo, ahí un poco más door to door, etcétera, la posibilidad de entrenar y de mantener a tu fuerza de ventas muy empoderada y muy a la vanguardia, con mucha práctica, con una curva de aprendizaje rápida, entendiendo bien el producto, entendiendo las preguntas que te va a hacer el pensionado. Y esta capacitación se vuelve muy complicada hacerla a un grupo tan grande que seguramente está disperso por diferentes zonas de la ciudad o del país. Entonces, ahí yo establecería un programa muy intenso, muy robusto, muy completo, muy frecuente de capacitación utilizando modelos de inteligencia artificial, de evaluación, de certificación, muy enfocada a desarrollar capacidades de venta y a entendimiento del producto que estoy colocando. Creo que es donde se me ocurre, porque realmente el modelo está complicado por el tipo de mercado y por el tipo de usuario, ¿no? O quizá más también en procesos de back office, ¿no? Puede ser, o en procesos incluso de segmentación, o en la parte de análisis de crédito, o sea, aquello que no tiene que ver tanto con el front hacia Exacto, con que no sea el usuario el que tenga que aprender de la inteligencia artificial, o sea, porque veo complicado el segmento para ello. Sí. Pero sí, cosas que puedas hacer de forma más masiva en una fuerza de ventas que tienes, pues supongo y estoy imaginando, en localidades que no los vas a poder tener todos contigo para capacitar, para certificar y asegurar que tienen los skills adecuados para vender este tipo de productos a este tipo de mercado. Muy bien. Y nos vamos con una más, creo que con esta terminamos las preguntas que tengo aquí a la vista. Bueno, dejamos por ahí un par, pero ya por cuestiones de tiempo no nos da. Dice, la adopción de inteligencia artificial suele ser más sencilla para los clientes que nacen en entornos digitales. Sin embargo, para aquellos que provienen de modelos de originación tradicionales, este proceso puede representar un mayor desafío. ¿Qué estrategias o pasos recomiendan seguir para facilitar la incorporación de la IA en organizaciones con una originación tradicional? Quien quiera participar, adelante. Algo muy general, ¿no? Y para darle espacio a los demás, yo creo que si estás en una organización más tradicional, primero tienes que convencer al consejo, al board, al dueño. Si no tienes el buy-in de ese grupo de decisión, difícilmente va a avanzar, ¿no? O sea, hay en mil ejemplos donde se hacen adopciones parciales o adopciones, bueno, como pues no tengo tanto presupuesto, pues voy a implementar un poquito algo de por acá, algo, o sea, pero no hay una estrategia de fondo, entonces, bueno, creo que el impacto del proyecto puede ser, digo, a lo mejor puedes tener algunas ganancias, pero no va a ser tan aprovechado con todo el potencial. Para mí sería, yo creo que primero eso, y un poco retomando lo que dijo Claudia, saber para qué lo quieres y cómo lo vas a implementar. Pero sí tienes que tener el buy-in de el director general, el dueño, los accionistas, el consejo, como esté organizado para que ese proyecto, aunque sea por etapas, ¿no? Y decir, vamos a probar, a lo mejor hay escepticismo, a lo mejor hay temas de, bueno, ¿qué tanto nos va a servir? O simplemente esto va a generar más fricción dependiendo del segmento. Está bien, pero hacer un buy-in de una prueba piloto, vamos a ver esto, y si se da esto, pasamos a la etapa 2, algo así yo sugeriría. Muchas gracias, Gustavo. Nelson. Por ahí creo que está bueno, coincido con lo que dice Gustavo y se ata también a la pregunta anterior. Si las personas dentro de la empresa no están convencidas de que la inteligencia artificial va a ayudar a los usuarios, va a ser muy complicado sacar un producto que realmente solucione
lo que queremos lograr. Algo que por ahí se hizo en Mercado Libre cuando salió este tema de la IA es que hubo una plataforma de inteligencia artificial interna, ¿no? Y nos ayudaban a consultar algún tipo de texto, algún speech para los representantes, estrategias, todo. Entonces, lo que se generó fue que esta plataforma ya formaba parte de nuestro día a día y ya estábamos convencidos de que efectivamente nos iba a ayudar a solucionar un montón de problemas, porque ya lo hacía en nuestro día a día. Y ahora cuando lo quisimos trasladar con los usuarios, fue mucho más fácil porque ya estábamos convencidos. Creo que para mí el primer paso es que la organización o la empresa esté convencida. ¿Y cómo lo haría? Tal vez generando una herramienta interna para que todos empiecen a concientizar de que ese es el paso correcto hacia la implementación de un bot o de algún tema de estrategia. Muchas gracias, Nelson. Claudia. Sí, yo creo que haciendo eco de lo que comenta Nelson, sí se cae en ese error en algunas organizaciones de tener especialistas, genios de estas herramientas de inteligencia artificial, pero está centrado o reducido a un grupo. Y el resto de la institución no conoce, no sabe lo que ha aprendido solito, lo que dicen, lo que hay en redes. Entonces, si realmente quieres tener una herramienta al servicio de tus usuarios, clientes, consumidores, internamente deberíamos siempre todas las empresas de tener un programa en donde, como lo acaba de comentar Nelson, un programa, una estrategia en donde internamente esté democratizado el conocimiento y el uso de este tipo de herramientas. Porque pues qué pena que yo vengo de la empresa más sofisticada, de la herramienta más sofisticada y yo no sepa nada. Ah, pero estoy en recursos humanos. Ah, pero estoy en logística. Sí, ¿y qué? O sea, toda la empresa y todos los colaboradores deben de saber, deben de entender y deben de estar claros de los beneficios de la herramienta, porque si no pasa lo que acaba de comentar Nelson, ¿no? Entonces, yo no sé, le tengo miedo, es que si la ponemos en práctica nos vamos a quedar sin trabajo, y es que no, las empresas muchas veces no tienen esa sensibilidad de entender que pues internamente puede haber bloques, barreras, temores muy justificados. Porque no hay conocimiento y porque no nos tomamos como empresa en serio la parte estratégica es como la estrategia de Customer Experience. Ay, si yo quiero tener al cliente feliz e internamente no trabajo esa parte con el equipo, pues como que no hay coherencia y es contradictorio. Entonces, sucede lo mismo con la inteligencia artificial y con las nuevas herramientas digitales. Deben de estar muy apropiados los colaboradores de estas tecnologías para que realmente se generen implementaciones inteligentes, implementaciones muy robustas, muy adecuadas, muy pertinentes. Entonces, coincido totalmente ahí con Nelson y con Gustavo. Pues muchísimas gracias. Oigan, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, pueden creerlo, ya llevamos 1 hora y cuarto platicando aquí y esto está increíble. Se nos quedan fuera pues un montón de temas, por ejemplo, me hubiera encantado poder hablar un poquito acerca de la gestión del cambio en la implementación de todos estos procesos, ¿no? Me recuerda mucho la época en que implementábamos los marcadores predictivos y aquello se convertía en una selva, ¿no? Me imagino que ahora es un entorno pues todavía más complejo, pero bueno, como ese se nos quedaron muchos, pero pues tenemos que ser muy respetuosos del tiempo también de la gente que nos acompaña por acá. Y además eso nos da pie para que nuestra audiencia se quede con más para escuchar las próximas emisiones que tengamos de Revolution Session o de Revolution, el evento, alguna de las actividades que organizamos. Y si les parece, vamos a pasar a las conclusiones finales y me gustaría hacerlo en el mismo orden en que empezamos. Clau, tú serías primero, es una conclusión de 2 minutos, pero yo quisiera, me quedé con un punto contigo, que yo quisiera pedirte tu conclusión, pero en tu caso respondiendo una pregunta y ya tú me dirás si la contestas o no, ¿no? En tu experiencia, lo que estamos viviendo, la inteligencia artificial particularmente, ¿es el presente o el futuro?
Oh, no, bueno, totalmente el presente. Ya está aquí, ya llegó y llegó para quedarse. No es tendencia, no es moda. De hecho, está escalando de una forma súper acelerada y lo que más bien urge es que las empresas y los profesionales nos pongamos a ese nivel y aceleremos nuestra propia madurez digital y de conocimiento sobre estos temas. Entonces, sí, es el presente y en el Customer Experience ya tenemos herramientas súper poderosas, asistentes virtuales, ya lo platicamos, chatbots conversacionales, plataformas que analizan la voz del cliente de manera masiva, que te analizan el feedback de los diferentes canales, te analizan todo el social listening, te detectan emociones. Eso no lo podrías hacer sin una herramienta de inteligencia artificial. Entonces ya está, llegó para quedarse, es el presente y es el de aquí para adelante en lo que vamos a estar viviendo y conviviendo, y hay que ponernos al nivel porque si no nos alcanzan y nos rebasa. Claudia, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy con toda Gracias tu a ustedes. experiencia en Al Customer contrario. Experience y en voz del cliente. Qué bueno que estuviste por acá y nos vemos en Crevolution en octubre. Súper, sí. Gracias. Muchas gracias. Gustavo, ¿con qué te quedas de esta sesión? ¿Qué nos dejas de esta sesión? Pues la plática y charla súper interesante. Me encantan estas sesiones porque se aprende mucho de qué está pasando en el ecosistema. Yo diría que para toda la gente que nos está escuchando es accionar, ¿no? Es ejecutar. Como dice Clau, ya está aquí, no es que nos están contando, inclusive hasta nos podríamos sentir que ya vamos un poco tarde, ¿no? Esto cambia día con día. Algo que estamos tratando de implementar ahorita, pues a lo mejor en una semana, un mes, ya cambió, ya evolucionó. O sea, no preocuparnos tanto por eso, sino decir, planear cuál va a ser nuestra estrategia, en qué área nos vamos a enfocar, empezar, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante es empezar, probar, ver si esa prueba beta o lo que sea nos funcionó. Si no nos funcionó, no pasa nada, interactuamos, perderle el miedo a esa interacción. Yo te diría, sería avanzar con eso. Una palabra o una frase para mí sería la personalización con propósito, ¿no? O sea, esta tecnología nos puede ayudar a personalizar, a hipersegmentar y nos va a dar o nos puede dar interacciones más humanas y no necesariamente más impersonales. Uno a lo mejor puede pensar que, oye, pues no voy a implementar esta tecnología y va a ser muy acartonado, muy robótico y voy a perder eso. No necesariamente, ¿no? Si la implementamos bien y si hacemos eso que yo comentaba de decir, bueno, a ver cómo diseñamos nuestra estrategia con empatía y también vamos viendo estratégicamente la parte humana, dónde puede entrar, podemos lograr esas hiperpersonalizaciones, hipersegmentaciones de una manera adecuada, ¿no? Entonces yo me quedaría con eso y bueno, se va aprendiendo todos los días. Gustavo, muchísimas gracias. Gustavo, Country Manager de Creditea en México. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y también nos vemos en Crevolution, el evento en octubre. Querido Luis Eduardo. Gracias. Nelson, ¿qué nos dejas de esta sesión? ¿Con qué te vas? ¿Qué conclusiones tienes? Primero, como mencionaban ahí, qué gran charla. Importante tener estos espacios para llevarnos un poco de aprendizaje siempre. En general, con lo que me quedo es irnos siempre un pasito atrás. Cuando pensamos que ya podemos salir con algo, revisar e irnos unos pasos hacia atrás. Concientizar al equipo, para mí es primordial. El equipo que está a cargo de la implementación debe ser el que está más convencido de que va a funcionar. Capacitación, ¿no? Capacitar al equipo para mí es primordial para que tengamos a las personas con experiencia y con la visión necesaria atrás de la implementación de la herramienta. Y después esto, ¿no? Perder el miedo, generar y cuidar la experiencia de ambos tramos, tanto la experiencia del usuario como la experiencia de la implementación. De lo contrario, por ahí vamos a terminar botando la inteligencia, vamos a decir, ya no me sirve, no me funcionó y no me gustó. Entonces, cuidar también esa implementación en primer plano, para mí es fundamental, siempre teniendo muy claro cuál es el KPI o los KPIs de éxito para saber si está funcionando o no está funcionando, ¿no? Pero para mí es perder el miedo y comenzar a estar a la vanguardia con esto que mencionaba Clau, y después conocer también un poco de cómo se comporta el mercado.
Lo mencionaba Gustavo, que estamos un poquito retrasados o ahí lentos en la parte de la implementación, tal cual. Por ahí Brasil creo que lo viene haciendo muy bien. Entonces, empezar a revisar cuáles son los países que lo están haciendo ya como un día a día y tratar de replicarlo para mí es fundamental. Nelson, como siempre, te agradezco muchísimo también que nos hayas acompañado y por supuesto que también ya tenemos tu lugar listo para Crevolution, el evento en el mes de octubre. Gracias. Gracias a los tres por esta sesión. Ha sido un lujo tenerlos por acá y bueno, pues nos vemos en la próxima. Mientras tanto, bueno, pues yo regreso acá con nuestros compañeros y esto no ha terminado porque ahora quisiera yo invitar para poder hacer el cierre de esta sesión a Lisette Pérez, que es directora de operaciones de nuestro patrocinador del día de hoy, Cranon. Si estás ya por aquí, te doy la bienvenida, Lisette, y nuevamente agradecerte por haber hecho posible esta sesión. Muchas gracias, Luis Eduardo. Buenas tardes. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de reflexión, de colaboración en torno a un tema que definitivamente ya no es del futuro, sino del presente, y es la inteligencia artificial en el sector financiero. Desde Cranon tenemos el privilegio de acompañar desde hace más de 36 años a distintas organizaciones líderes en la transformación de sus operaciones, y si hay algo que hemos aprendido a lo largo de este camino es que no se trata solo de implementar soluciones, sino de entender el negocio, de hacer soluciones a medida, de generar confianza, que podamos habilitar decisiones estratégicas y transformar la cultura de nuestros clientes. Y bueno, como comentaba Nelson hace un momento, sabemos bien que el sector financiero no puede darse el lujo de moverse por modas tecnológicas. En este sector, cada innovación debe ser segura, debe ser trazable, ética, pero sobre todo útil. Y es por eso que cuando hablamos de inteligencia artificial, no queremos hablar solo de algoritmos, sino de modelos que entiendan realmente el negocio, de datos que representen la realidad de sus clientes y de los equipos que puedan utilizar esta tecnología para mejorar los procesos, para prevenir riesgos y para generar experiencias más humanas. En Cranon creemos firmemente que la inteligencia artificial no tiene por qué ser un salto al vacío. Esto puede ser una evolución consciente con soluciones hechas a medida, como lo comentaba Claudia, con una visión a largo plazo donde cada paso que demos se traduzca en eficiencia, en mayor comprensión de los clientes y obviamente en cumplimientos regulatorios y en toma de decisiones mucho más informada. Nuestro compromiso como patrocinadores de este evento es claro: impulsar un ecosistema donde la inteligencia artificial sea una ventaja real para el sector financiero mexicano, y hoy más que nunca se necesita experiencia, visión y aliados sólidos para llevar a cabo estos proyectos, y en Cranon estamos más que listos para ser parte activa de esta transformación. Luis Eduardo, panelistas, muchas gracias por el tiempo, por las ideas, sus experiencias muy valiosas y bueno, por la oportunidad que nos dan de construir con ustedes un futuro financiero mucho más inteligente, seguro, pero sobre todo mucho más humano. Lisette, muchísimas gracias. Qué mensaje tan interesante. Te agradezco mucho esta perspectiva y por supuesto que vamos a estar muy pendientes y dando seguimiento a toda la innovación que nos trae Cranon. Gracias. Gracias, Lisette. Y gracias una vez más a todas las mentes brillantes que nos han acompañado en esta sesión del día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar acompañándolos a lo largo del año, siempre con temas diferentes, pero que esperamos sean de utilidad para que puedas llevar a la práctica las ideas que aquí discutimos. Está saliendo la edición de Crevolution Magazine, ya la recibiste, y si no la has recibido, la edición de este mes de mayo está también muy interesante. Entra a crevolution.net y solicita tu ejemplar si aún no lo tienes por allá en formato digital. Muy bien, también recordarles que para el mes de octubre tenemos Crevolution, el evento, esta vez en formato híbrido el día 8 de octubre y en formato presencial el día 9 de octubre. El próximo mes abren las inscripciones y estaremos anunciando el programa que como siempre será una agenda de lo más interesante, de lo más disruptiva. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias nuevamente a Cranon, a Genesis y a todo el equipo que está detrás de la operación técnica de esta Crevolution Session. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.